Entrevista de NTN 24 con Franklin Nieves, el exfiscal venezolano quien confesó haber fabricado pruebas para inculpar al líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión. Nieves huyó a Estados Unidos y luego reveló en 2 videos que recibió órdenes para responsabilizar a López por los hechos de violencia de febrero de 2014 durante las manifestaciones antigubernamentales. El jurista venezolano aseguró tener las pruebas de cómo se construyó el juicio y las evidencias en contra del dirigente de Voluntad Popular y denunció presiones del oficialismo para encarcelar al político. Nieves dijo que el líder opositor debería estar en libertad, pues en el juicio no se demostró su culpabilidad. Este es el jurista Franklin Nieves, quien junto a la fiscal Narda Sanabria armó el caso que derivó en la condena de Leopoldo López. Fui uno de los fiscales que presentó la acusación contra el ciudadano Leopoldo López. Él es Franklin Nieves y hasta hace una semana fungía como uno de los funcionarios con más trayectoria dentro del Ministerio Público. En sus manos estuvieron sonados procesos judiciales en Venezuela, como la masacre de Kennedy en 2005, en donde murieron 3 estudiantes universitarios en un acto de abuso de fuerza por parte de funcionarios policiales. Según su perfil en redes sociales, es abogado con especialización en Derecho Penal. Cuenta con experiencia en docencia, investigación y gestión de proyectos. Sin embargo, el proceso judicial por el que será recordado es en el que llevó a Leopoldo López ante los tribunales por presuntamente instigar a la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales del 12 de febrero de 2014. Testigos de las audiencias señalaron que Nieves, el mismo que hoy se dice arrepentido por sostener un proceso con base en pruebas falsas, era uno de los que con más vehemencia culpaba al líder opositor por el presunto ataque a la sede del Ministerio Público en Caracas. Luego de la condena a 13 años y 9 meses de prisión contra López, dijo sentir el peso de sus decisiones. A quienes me conocen saben la angustia por la que pasé, que no dormía, por el dolor y la presión que me daba continuar con una falsa para continuar con ese juicio violándole los derechos injustamente a esta persona. Y abandonó Venezuela en busca de un país que le otorgue asilo político. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. No sin antes pedir perdón por sus actos y enviar un mensaje a quienes en territorio venezolano siguen bajo el yugo del chavismo. Quiero que sean valientes, levanten sus voces y manifiesten su descontento por la presión que ejercen nuestros superiores. Confesión y arrepentimiento que para muchos, incluida la familia de Leopoldo López, llega demasiado tarde. El peso de la conciencia fue lo que llevó ahora al exfiscal venezolano Franklin Nieves a confesar cómo se arreglaron las pruebas en contra de Leopoldo López, que llevaron a que fuera condenado por la jueza Susana Barreiros a 13 años y 9 meses tras las rejas. En entrevista con la directora del programa La Tarde de NTN 24, Idania Chirinos, el jurista dijo que huyó a Estados Unidos porque en Venezuela no iban a escuchar sus denuncias. ¿Usted descubrió cuánto pesa la conciencia? Creo que esa conciencia me pesa como una cadena perpetua que siempre me va a perseguir por el resto de mi vida. Entre lágrimas frente a las cámaras de NTN 24, Franklin Nieves pidió perdón a Leopoldo López Gil, padre del líder opositor encarcelado por haber participado en la fabricación de pruebas en contra del dirigente opositor. López Gil valoró el testimonio del fiscal venezolano y destacó la relevancia de sus declaraciones para dar a conocer el caso a nivel internacional. ¿Qué le dice usted al señor López? ¿Cómo se repara realmente un acto de ese tipo? Es decir, son 13 años de cárcel para Leopoldo López por las diligencias del Ministerio Público donde usted estuvo involucrado. Bueno, creo que, señor Leopoldo, verdad que yo le pido perdón por toda esa atrocidad y esa separación que ha causado mi persona a toda la familia López Mendoza.
Por eso, y esa fue una de las razones por las cuales yo decidí hablar. Yo cuando escuché también esa sentencia, 13 años y tantos meses, tantos días y tantas horas de prisión, yo dije, yo no puedo permitir más este sufrimiento de la familia López Gil para que pasen 13 años más. Claro, porque nosotros, las directrices que teníamos era esa, de condenarlo e inhabilitarlo. Además que estábamos vigilados en la parte posterior de nuestros asientos. Ahorita yo confío en que los jueces que le corresponda conocer la apelación de su hijo tomen conciencia de las palabras que yo he manifestado y que anulen ese juicio y le decreten la libertad plena a su hijo Leopoldo López para que pueda estar nuevamente su familia unida. Y de verdad, nuevamente, no sé cuántos perdones tendré que pedir, ¿verdad? Cualquier ayuda, venga de donde venga del fiscal Nieves, venga de donde venga, que ayude a tomar conciencia sobre este proceso y que llegue a las conciencias de los jueces para que posiblemente anulen el juicio o tomen conciencia de la sinvergüenzura que ha sido todo este proceso, lo agradecemos sinceramente y quiero decir la palabra que sí corresponde, humildemente lo agradecemos. Franklin Nieves explicó a NTN 24 cómo se manipularon las pruebas en contra de Leopoldo López para inculparlo en los hechos de violencia que se registraron durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014. Reconoció que él personalmente entrenaba a los testigos y les enseñaba cómo contestar a las preguntas. Dijo que todos los funcionarios públicos que hicieron parte del juicio contra Leopoldo López estaban amenazados con su destitución si no participaban en la trama de mentiras en contra del líder opositor. Cuando se hacían las citaciones de los expertos o de los testigos que promovimos nosotros, que fueron los funcionarios de seguridad del Ministerio Público, los funcionarios aprensores del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo que aprendieron algunos estudiantes el día 12 de febrero, los expertos que practicaron las inspecciones, las experticias. Lo primero que se hacía era efectuarle una llamada para que acudieran a la Fiscalía Segunda a nivel nacional o a mi fiscalía en varias ocasiones para instruirlos cómo debían contestar, cuáles eran las preguntas que debían contestar, qué eran lo que debían decir, las pruebas, cuándo debían callarse. ¿Cuántos testigos entrenó usted, por ejemplo? A todos los funcionarios de la Fiscalía y a los funcionarios del CICPC, que fueron los aprensores en el presente caso. En Venezuela no hay independencia de poderes, así lo aseguró Franklin Nieves a NTN 24, pues según él, el Ministerio Público se corrompió desde que el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder. El fiscal dijo que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, manipuló a la familia de Leopoldo López y la convenció de que se entregara. Desde que se inició el régimen del presidente Hugo Chávez Fría, se corrompió todo el Poder Judicial y todo dentro del Ministerio Público, porque antes de la mal llamada Cuarta República todo funcionaba a la perfección. Los fiscales éramos autónomos e independientes para tomar una decisión y eso prevalecía en esos casos. Ahora no, ahora lo que prevalece es lo que indique o lo que te instruya tu superior. Usted señaló en un momento determinado, en una entrevista que le estaba escuchando, que la familia de Leopoldo López se dejó manipular por Diosdado Cabello para que López se entregara. Yo entiendo que además Leopoldo se entregó porque quiso, porque fue su decisión, porque en un momento determinado creo que su familia hubiese preferido que no. Eso. Acuérdense que los días posteriores al 12 de febrero, que se solicita la orden de aprehensión, Leopoldo López se encuentra solicitado. Quien comienza las negociaciones
para que Leopoldo se entregue, inventando de que supuestamente la misma oposición lo iba a matar, es Nicolás Maduro, y la mano ejecutora fue Diosdado Cabello. Él era el que llevaba esa información a la familia Leopoldo López y manipuló tanto a Lilian como al señor Leopoldo y a la señora Antonieta para que Leopoldo López se entregara y poder sacarlo de esta manera del juego político y poder inhabilitarlo, como sucedió con el juicio. El fiscal del caso confirmó que son pésimas las condiciones de reclusión del líder opositor en la cárcel militar de Ramo Verde. Dijo además que los estudiantes arrestados entre el 12 y 13 de febrero de 2014 han sido torturados por la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Usted alguna vez constató las condiciones de prisión de Leopoldo López? No, directamente no constaté cómo era la celda del ciudadano Leopoldo López, pero sí tengo amigos o compañeros, pues, de la Fiscalía, fiscales de ejecución de sentencia, con los que siempre hablaba que la celda del ciudadano Leopoldo López era de 2 por 3 metros, que se encontraba solamente con una cama allí en esa celda, no las comodidades que refería Diosdado Cabello. ¿Supo usted en el proceso de juicio y de todo esto, y hablando un poco de los estudiantes, que no quiero dejar esto de lado tampoco, ¿supo usted que a los estudiantes los torturaban? Posteriormente, porque a mí me tocó después que solicitó la orden de aprehensión conjuntamente con los otros fiscales. Esa tortura la hicieron durante los días 12 y 13 de febrero del año pasado. Y eso es habitual. Es habitual en Venezuela. Yo fui la tortura. Yo fui fiscal de derechos fundamentales en Venezuela y me correspondía conocer cómo los funcionarios policiales le caían a batazo a muchas personas que iban a denunciar directamente en mi fiscalía. Al ser confrontado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, ante los micrófonos de NTN 24 sobre cómo la justicia venezolana afrontaba las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales, Franklin Nieves dijo que recibía órdenes para no acatarlas, no solo en el caso de Leopoldo López, sino en el de todos los presos políticos venezolanos. Usted ha estado vinculado al caso y bueno, ¿qué condiciones se generan en estas dos dimensiones? Primera, de cumplimiento de las medidas cautelares hacia Leopoldo López y Daniel Ceballos. Cuando llegaban esas medidas cautelares otorgadas por los organismos internacionales y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eran negadas por el Tribunal 28 de juicio, por la doctora Susana Barreiro, igualmente a nosotros nos correspondía, la defensa apelaba y nosotros nos correspondía ejercer la contestación de esa apelación. Sin embargo, éramos instruidos para que respondiéramos de tal manera que la Corte de Apelaciones Internas de Venezuela, sin embargo, le solicitábamos que esas medidas cautelares no fueran acordadas porque no formaban parte de las leyes internas de Venezuela, y esas eran las instrucciones en todas las medidas cautelares que se le otorgaban al ciudadano Leopoldo López y a todos esos presos políticos que acordaron reiteradas medidas. Franklin Nieves también habló sobre la persecución de la justicia venezolana contra otros opositores como María Corina Machado y Antonio Ledesma. Dijo que le pidieron firmar la orden de prohibición de salida del país de Machado. ¿Participó usted en algún otro juicio? ¿Ledesma, María Corina Machado, por ejemplo? En principio, la comisión era para investigar al ciudadano Leopoldo López, a Antonio Ledesma y a María Corina Machado, además de las otras personas que le indiqué anteriormente, que fueron Iván Caratú, Fernando Gervasi y Carlos Vecchio. Sin embargo, en junio de este año, en junio del año pasado, el director de Delitos Comunes, Nelson Mejía, me llama y me dice: tráete el oficio con que yo te comisioné para conocer de este caso. Y yo me llevo mi oficio, el original, pues. Y me dijo: tráete el original y todas las copias que tengas allí.
me llevé el original, la carpeta administrativa y la otra carpeta donde se llevaba el caso. Y allí sustituyó ese oficio, relevándome allí por otro oficio, y comisionó a Catherine Harrington para que conociera del caso de María Corina Machado. Pero a usted se le pidió... Sin embargo, ese mismo día, él me dice: Franklin, quiero que te montes una solicitud de prohibición de salida del país contra María Corina Machado. Nieves se refirió a la crisis colombo-venezolana en la frontera. Afirmó que las reiteradas denuncias sobre paramilitares colombianos en Venezuela son un montaje del presidente Nicolás Maduro. En alguna de sus intervenciones le escuché hablar algo sobre los paramilitares y el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Nicolás Maduro alegó que cerraba la frontera porque los paramilitares querían matarlo. A mí me comisionan en el año 2013 para conocer unos supuestos paramilitares que inventó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Portuguesa, del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, y los funcionarios del SEBIN de Barinas. Cuando yo llego allá, veo a unas personas, me solicitan una incautación de unas fincas. Sí. Efectivamente se realiza la solicitud de incautación de la finca, las del Estado Barinas. Allí amedrentaron a las personas a los productores agrícolas, eran unas personas colombianas. Ellos se llevaron todo ese ganado, amedrentaron inclusive al registrador de Ciudad de Nutria. Paramilitares sí, o paramilitares no, o miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en todo esto, de las Fuerzas Armadas venezolanas. De los cuerpos policiales. De los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales, ellos armaban un expediente para vincular a personas productoras en esos hechos, utilizaban al Ministerio Público. La defensa del opositor preso Leopoldo López incluirá en la apelación de la condena las declaraciones del exfiscal Franklin Nieves. Los abogados del líder opositor pidieron este miércoles la creación de una comisión de la verdad para investigar a los responsables de los vicios en el juicio. Exigen la nulidad del proceso y su liberación inmediata. Yo perdono a Franklin Nieves, a pesar de todo el sufrimiento tan grande que hemos tenido durante estos 2 años. Tener a Leopoldo alejado, tener a mis nietos viendo a su padre a través de las rejas. Un calvario materializado en este dibujo de Manuela, la hija de 6 años del dirigente opositor. Dibuja a la sargenta, dibuja a las concertinas, dibuja las rejas. Ella, una niña de 6 años, reconoce el aislamiento en que está su padre. Escuchar la confesión del fiscal que acusó a su hijo asegura fue revivir 1 año y 8 meses de injusticia. Tuve sentimientos muy encontrados. Fue revivir de nuevo las horas, las 900 horas que estuvimos nosotros participando en ese juicio injusto, en esa farsa. Rabia e indignación, sentimientos que dijo tuvo como cualquier familiar de los considerados presos políticos. Pero por otro lado tengo que reconocer el arrepentimiento. Este miércoles la defensa de Leopoldo López acudió a la Fiscalía, solicitó que se investiguen todas las denuncias hechas por Franklin Nieves, que implican delitos de altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. La investigación de estos graves delitos no puede ser realizada por funcionarios del Ministerio Público. Tiene que ser practicada por un abogado, un profesional autónomo e independiente. Pide además que para dicha investigación se cree una comisión de la verdad. Que profundicen todo lo dicho por el fiscal Franklin Nieves, que recabe evidencias, que reciba las pruebas que nosotros vamos a presentar para que quede ahí establecido que el caso de Leopoldo López y de los estudiantes es el resultado de un montaje, de una farsa. Tanto la fiscal general de Venezuela como el defensor del pueblo han desestimado la confesión de Nieves, aduciendo que ha sido extemporánea. Lo que está fuera del expediente no existe.
a lo que Gutiérrez respondió. Eso no es cierto, la verdad es una sola y la verdad se está incorporando al expediente y ya está en el expediente para satisfacción del defensor del pueblo. El objeto del proceso penal es la verdad y el norte de la actuación del defensor del pueblo debe ser preservar la verdad y exigir justicia. El abogado de López también solicitará ante el Tribunal 28 de juicio la nulidad del proceso y la inmediata liberación del líder político, quien ya estaría al tanto de la confesión del fiscal que lo llevó a prisión. Aún está en curso el proceso de apelación a la sentencia de la juez Susana Barreiros, que condenó a Leopoldo López a más de 13 años y 9 meses de prisión. En Caracas, Daniela Zambrano para NTN 24.